Hoy hablaremos acerca de dos lesiones en traumatismo craneoencefálico. Vamos a pasar a hablar sobre el primer término que nos concierne a traumatismo craneoencefálico. Vamos a hablar acerca de la conmoción, que a diferencia del otro término que estaremos abordando más adelante, este tiene que ser la característica de que en la mayoría de los casos tiene una presentación leve. Esta presentación leve o conmoción también es llamada concusión, significan lo mismo. Y la definición, bueno, esta va a ser una lesión cráneoencefálica de poca intensidad en la mayoría de los casos, que va a estar dada porque, como sabemos, tenemos aquí nuestra masa encefálica, nuestro cerebro y nuestro tronco encefálico. El tronco encefálico va a ser una estructura fija y al momento de que se dé una rotación de los hemisferios cerebrales por oscilaciones rápidas e intensas, un movimiento anteroposterior brusco que puede llegar de leve a grave, nos va a ocasionar que se altere el sistema activador reticular ascendente, el cual, como ya sabemos, controla la vigilia y la alerta en las personas normales. Al alterarse, ¿qué es lo que va a ocasionar? Bueno, este va a ocasionar una pérdida de conciencia inmediata y transitoria, debido a una baja electrofisiológica de este sistema. En la clínica vamos a poder observar a nuestro paciente con una alteración de la conciencia característica debida a una acción inercial. ¿Esto qué quiere decir? Predominantemente a reacciones de aceleración-desaceleración, como lo veríamos en el caso de un accidente automovilístico. Aquí el tronco encefálico, como ya habíamos comentado, va a ser el más afectado y las estructuras internas también van a ser afectadas. Va a haber amnesia retrógrada y el diagnóstico va a ser por medio de 3 bases. La primera va a ser el cuadro clínico, la segunda va a ser una historia completa a nuestro paciente y por último vamos a tener la imagenología. Es característica de este tipo de lesión que tanto en la tomografía axial computarizada como en una resonancia magnética se presente una estructura normal. Veamos el mecanismo de esta lesión. Vamos a pasar con el otro término, que es la contusión. Este va a ser una lesión grave y va a ser una lesión parenquimatosa estructural del cerebro. Va a afectar principalmente a lo que conocemos como crestas circunvolucionales. ¿Y esto cómo se va a dar? Bueno, aquí vamos a tener una estructura normal. Este va a ser nuestro cerebro, este va a ser nuestro cráneo. Como podemos observar, toda esta área de aquí es el espacio por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Al momento de haber una lesión por impacto directo, una aceleración-desaceleración o una herniación cerebral, va a ocurrir una disminución del espacio súbitamente y esto va a ocasionar un desplazamiento del cerebro hacia una zona más cercana de nuestro cráneo, observándolo en las líneas rojas que están por dentro, cómo disminuye el espacio desde una posición normal hasta una persona con contusión. Esto se va a ocasionar una lesión en los lóbulos. Puede haber una lesión en cualquiera de los lóbulos de nuestro cerebro, pero principalmente vamos a tener afectado el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Entonces, ¿cómo vamos a ver a nuestro paciente cuando llega a la clínica? Nuestro paciente puede presentar daño microvascular cortical, hemorragias y edema, que si no se tratan a tiempo y con buenas medidas, lo que nos va a ocasionar es una necrosis, cavitaciones y la complicación más característica de la contusión va a ser una gliosis reactiva. Y bueno, el diagnóstico va a ser igualmente por un cuadro clínico, por una historia clínica y por imagenología. Dentro de la imagenología vamos a tener en cuenta que tanto la tomografía computarizada y la resonancia magnética van a detectar primordialmente por el tiempo. El tiempo aquí va a ser clave debido a que cuando nuestro paciente ingresa vamos a observar pequeñas lesiones en estos estudios de imagenología, pero a las 24 horas que se les realiza cualquiera de estos dos estudios vamos a poder observar que el parénquima va a estar sumamente afectado. Y ahora el tratamiento puede ser médico o quirúrgico mediante un soporte, monitorización de la presión intracraneal, controlar esta presión intracraneal, una terapia osmótica y anticonvulsiva. Veamos el mecanismo. Entonces, para recapitular rápidamente cuáles son los puntos importantes de estos dos definiciones, vamos a tener que la conmoción, a diferencia de la contusión, va a ser una lesión leve. Va a ser también llamada concusión debido a una rotación de los hemisferios cerebrales con pérdida de la conciencia y alteración del sistema activador reticular ascendente. En nuestra imagenología vamos a tener imágenes normales ante una conmoción o concusión. Del lado de la contusión vamos a tener una lesión más grave con una pérdida súbita del espacio entre el cerebro y el cráneo. Vamos a tener que es una lesión estructural en la cual la complicación más frecuente va a ser una gliosis reactiva. Vamos a observar en la imagenología un
parénquima o estructuras más afectadas al paso de las 24 horas del ingreso a nuestro paciente. Y bueno, si este video te fue de utilidad, suscríbete, dale like y comparte.